Hola a todos fieles de las 64 casillas. Hoy les quiero mostrar un sacrificio clásico que es posible en muchas posiciones, que ocurre muy a menudo en las partidas. Se trata del sacrificio calabrés, o también conocido como sacrificio de Greco, que hace homenaje justamente al jugador greco de inicios del siglo XVII, quien en un tratado de 1619 ya dio algunos tips sobre este sacrificio que hoy les voy a explicar. Se trata de posiciones de ataque. Vamos a ver las siguientes características de esta posición. Las blancas tienen un peón en E5. Eso es algo que siempre va a impedir que un caballo de las negras esté en F6. También vemos que tienen presión con el alfil de casillas blancas sobre esta diagonal y tienen otras piezas, por ejemplo el caballo o la dama, que puede manifestarse por casillas blancas con bastante fuerza. Entonces, en una posición así se nos pueden ocurrir muchas jugadas diferentes, por ejemplo caballo G5 o dama D3, posiblemente en ciertas circunstancias algunas otras van a funcionar, pero lo primero que tenemos que analizar en estas posiciones es alfil por H7, el conocido sacrificio calabrés por el apodo que tenía Gioacchino Greco. Entonces, rey por H7. Y aquí las blancas van a continuar con la iniciativa después de haber sacrificado la pieza con caballo G5 jaque. Vemos que en este caso es posible porque el caballo está siendo defendido por el alfil, es decir, dama por G5 va a perder mucho material. Entonces las negras lo que tienen que hacer es elegir una casilla para el rey, lo que no es una tarea fácil. Vamos a ver que contra el rey H8 simplemente dama H5 jaque. El rey tendría que salir para G8 y ahí tendríamos dama H7 jaque mate, ¿correcto? Entonces rey H8 no es posible. En caso que las negras jueguen rey H6, bueno, estarían colocándose automáticamente bajo un tema táctico que es conocido como rayos X. Acá contra rey H6 las blancas podrían jugar caballo por F7 y capturar la dama. Entonces las dos opciones más razonables son las siguientes. Una es rey G8, contra lo cual vamos a intentar llevar a cabo el mismo jaque mate. Vamos a jugar aquí dama H5. Vemos que se está amenazando este jaque mate. Entonces, contra torre E8, por ejemplo, en este caso va a existir la posibilidad de dar el jaque en H7, y contra rey F8 vemos que la jugada alfil C5 va a ser terminal, porque ¿qué acontece? Si jugamos primero dama H8 jaque, entonces rey E7 y el rey escapa en este caso, pero jugando alfil C5 jaque estamos condicionando a las negras a, por ejemplo, tener que tapar de torre en E7 como una medida para salir del jaque, y ahora que el rey tiene ocupada la casilla, dama H8 sí sería jaque mate. Esa es una posibilidad. Vamos a suponer que llegamos en una situación así, y ahora quiero pedirles que tengan un poco de imaginación y que se imaginen que este alfil no está. Ya no tenemos más este alfil de E3. Bueno, ¿cómo podríamos ganar esta partida si este alfil no existiera? Existe, en este caso, otra posibilidad, que es capturar en F7. Vamos a ver la diferencia que hay. Ahora vamos a volver para H5. Ahora sí, dama H7, el caballo está sacándole esta retirada al rey, entonces rey F8, dama H8 jaque, y aquí contra rey E7 no tenemos este alfil, recuerden, pero dama por G7 sería jaque mate. Estas casillas está el peón, aquí está el caballo y la dama controla el resto. Una figura de mate bastante elegante, la verdad, que es otra posibilidad. En este ejercicio en particular se puede ganar luego de alfil por H7 de las dos maneras. Sin embargo, ¿qué ocurre si el rey de las negras viene para G6? Bueno, suponiendo que el rey de las negras no quiera volver para G8 para no llevar esa serie de golpes, de cualquier manera aquí las blancas con dama C2 jaque van a conseguir ganar la partida. Contra el rey H5 o rey H6, dama H7 va a ser jaque mate, ¿sí? No tiene manera de escapar. Lo mismo que este peón, vamos a suponer que este peón todavía esté en H2 contra
contra rey h5 y dama h7, lo mismo que este peón de h3 no esté y las negras jueguen rey g4, bueno, ahí tendríamos dama h3 mate, caso que el peón de h3 no exista. Es decir, una vez que el rey de las negras comienza a invadir nuestro campo, su vida corre un peligro muy grande. Entonces f5, la otra posibilidad. En este caso, un recurso de estas posiciones del sacrificio de Greco es el peón por peón al paso, ¿sí? Para quien no lo conozca, es la facultad que tiene el peón propio que está en la quinta fila. En este caso vemos que la quinta fila de las blancas es esta, el peón de las negras avanza 2 veces, entonces aquí podríamos capturar como si hubiera avanzado solamente un paso. Aquí, jugando peón por peón al paso, lo que se puede denominar E por F6 en el sistema algebraico, volveríamos a estar dando jaque al rey de G6. Entonces aquí rey por F6, dama C6 jaque, y tanto contra rey E7 como contra rey E5, dama E6 va a ser jaque mate. Este es el sacrificio de Greco. Vamos a mostrar ahora un segundo ejemplo donde la posición es distinta, pero también es posible. Los invito a ver esta siguiente posición. Aquí existe una diferencia, porque después de alfil por h7 y rey por h7, contra caballo g5, este alfil podría capturar. Sin embargo, la situación de la torre en la columna h va a hacer posible también ese sacrificio para las blancas. Vamos a ver alfil por g5, h por g5, y contra rey g8, por ejemplo, la primera defensa que vamos a ver, dama h5, ahora estaría amenazando este jaque mate. En este caso salir de torre no serviría, porque dama h8 va a ser el jaque fuerte, el jaque mate. Ahí no jugamos, no tenemos solo la amenaza de dama h7, sino también la de dama h8 en este caso. Y si las negras desean jugar f6 o f5 para darse un aire al rey, estas posiciones siempre se resuelven con g6, que le saca la casilla, y en la siguiente jugada dama h8 sería jaque mate. Entonces vamos a volver algunas jugadas para atrás. Vamos a ver que en este caso contra rey g6, bueno, las blancas también van a tener un ataque muy fuerte, caso que las negras jueguen rey g6 en lugar de rey g8. Reconozco que el remate va a ser un poco más largo, pero los invito a ver esta posición muy interesante, donde las blancas pueden capturar con el peón al paso, sea con el de E o con el de G. Es decir, esta jugada es posible y esta jugada también. En este caso, G por F6 sería un poco más fuerte para activar el alfil de casillas negras, y contra rey F7, entonces F por G7, vemos que aquí las negras no pueden tomar, porque dama H7 sería jaque mate, y en otras hipótesis, por ejemplo contra torre G8, la serie de golpes de iniciativa de las blancas va a continuar con dama F5. Si rey E7, alfil G5, mínimamente estaría ganando mucho material la dama, y contra rey E8, vemos que aquí no se puede capturar este peón de vuelta por torre h7, que sería jaque mate. Entonces contra rey e8 podemos jugar dama e6, que ataca esta torre. Las negras pueden defenderse así, y aquí, aunque parezca mentira, después de torre h8, la siguiente jugada de las blancas va a ser jaque mate. ¿Por qué? Estoy amenazando torre por g8. La torre no puede ser defendida por ninguna pieza, y caso que me captures, yo voy a capturar de peón y coronar una torre y una dama y volver a dar jaque mate. Entonces, en resumen, en esta situación alfil por h7 también sería viable. Como vemos aquí, alfil por g5 no sería una defensa suficiente, y caso, por ejemplo, rey g8, aquí dama h5 estaría amenazando. Por ejemplo, contra torre e8 podemos dar dama h7, y contra rey f8, dama h8 sería jaque mate.
Si las negras capturan ahora, también capturamos de peón y volvemos a las variantes anteriores con la columna abierta, donde contra los intentos de escape vamos a jugar G6 y asfixiar al rey de las negras. Entonces, la última opción que nos faltaría ver sería rey G6. En este caso, dama de 3 jaque, contra rey H6 tenemos dama H7 jaque mate, contra F5 podríamos jugar E por F6 jaque, por ejemplo, y contra rey por F6, aquí vamos a tener diversas maneras de ganar. Por ejemplo, en caso que juguemos torre F1, estaríamos forzando al rey de las negras a venir para E5, lo que es una situación muy expuesta. Aquí podríamos jugar alfil F4 jaque, sacrificando también este alfil, pero evitando que el rey retroceda. Y aquí, dama de 3 jaque, caso que el rey se vaya para D6, bueno, va a seguir dama por F4. Y contra torre E4, como una tentativa de defender el rey en la casilla central, las blancas van a dar mate en 2 con dama G3. Siempre, como vemos, es importante sacarle las casillas de retorno, es decir, el tema táctico que estamos aplicando en el sacrificio de Greco es la atracción, y cuando el rey es atraído hacia nuestro campo, finalmente es ejecutado. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un fuerte saludo a todos. Yo soy Manuel Cristóbal, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez. Muchas gracias.